Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Mercedes Clase S. Lo voy a simplificar. Es un coche que tiene muchísimos paquetes, equipamientos. Para que os hagáis una idea, un coche normal suele tener un PDF de unos 15, 16, 20 páginas como mucho. Este tiene 71 páginas de equipamientos. Os lo voy a enseñar, lo vamos a ver, vamos a hablar un poco del coche, vamos a ver un poco las calidades, los botones y algunos equipamientos curiosos como pueden ser las plazas traseras First Class, que es una pasada, que te traen hasta copa, nevera, tiene una iluminación interior en la parte trasera que puedes regular en temperatura de color, en intensidad de color, para que estés agradable en las plazas traseras. La iluminación delantera puede ser digital, con una iluminación que ya se cuenta en millones de píxeles, ya no estamos hablando de puntos de LED. La suspensión puede ser controlada independientemente para adaptarse a la carretera. Es un coche que parte de unos 110.000 euros en su versión básica, que sería el 350D, y podríamos llegar hasta los 260.000 euros en la versión Maybach. Ya estamos hablando de que es un motor V12 y que es una locura de coche. Entonces vamos a centrarnos un poco en el Clase S. Este, por suerte, lo tenemos entre comillas poco equipado, entonces podemos hacernos una idea de un Clase S normal. Lo único que tiene es el paquete Premium Plus, que nos añade el paquete Premium, y el paquete Avantgarde. Viene muy bien equipado. Ya de serie viene bien, pero si le añadís esas tres cosillas está bien. Los equipamientos están acordes al precio del coche y al estilo del coche. Nos podemos encontrar con equipamientos de hasta casi 40.000 euros, los equipamientos de First Class de las plazas traseras, con regulación independiente, climatización. Bueno, una locura que ya iréis viendo ahora. Partimos del 350D, que sería tracción trasera. El resto ya serían prácticamente todos con tracción a las 4 ruedas Formatic. Serían todos motores 3000, menos el S580, que sería un motor 4000, y el acabado Maybach, que sería un V12. Tendríamos de serie 285 caballos. En esta ocasión estamos probando el Mercedes 400D con tracción a las 4 ruedas y con el equipamiento que yo os decía, el acabado Premium Plus. Es un coche que anda muy bien. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera, en donde os voy a dar un poco las sensaciones de conducción y qué es lo que me transmite a mí. Continúa teniendo un aspecto sobrio. El Mercedes Clase S no intenta ser deportivo, no intenta ser un coche moderno, simplemente mantiene un poco la sobriedad y es un coche más bien de representación, ¿no? Es un coche que llevan las autoridades o es un coche para viajes. Hay otro estilo de coches que igual sería mejor para una persona normal y corriente, ¿no? Por ejemplo, el CLS es un grandísimo coche que se aproxima un poco al Clase S, pero este es un coche más de representación en el que ir en las plazas traseras es una maravilla. Este coche es un avance tecnológico a 20 años vista, o sea, los avances tecnológicos que tienen estos coches saldrán en los coches normales dentro de 20 años. Tiene control de velocidad adaptativo, que es una auténtica gozada, tiene un control predictivo sobre nuestro entorno con un montón de radares que hace una conducción más o menos autónoma. De hecho, en ciertas partes de Alemania ya llega al nivel 3 de conducción autónoma y llega a tener iluminación delantera digital, que nos proyecta delante señales de tráfico. El lector de la carretera también va leyendo no solo las líneas, sino también los márgenes de la carretera, por si en algún momento pierde líneas, lo que hace es contabilizar el margen de la carretera. Va contabilizando también los coches que van en la parte trasera, en la parte lateral, y pones el intermitente y te puede hacer cambios automáticos de carril. Tiene un head-up display que veréis ahora con realidad aumentada, que te va a ir marcando en el cristal señales y se van a ir moviendo y te va a ir indicando las zonas que tienes que tomar una salida o una rotonda o algo así. La verdad es que es una locura. El cuadro es en 3D, ahora os lo enseñaré. No lo vais a apreciar, pero una persona con dos ojos, porque lo malo de la cámara es que solo hay una visión, pero llega a contemplar una profundidad. El cuadro es algo muy específico. Hay dos tamaños de Clase S, uno que sería 5,17 metros de largo, casi 5,18 metros de largo, y la versión larga, que serían 11 centímetros más. El Maybach tendría también la versión larga, no lo habría en versión corta. Es un coche muy grande y se hace compleja la conducción por ciudad, entonces opcionalmente se le pueden añadir ruedas traseras direccionables. Si tienes doble diferencia de neumáticos con diferente tamaño, va a ser hasta 4,5 grados, si son las mismas podrían llegar hasta 10 grados de giro en la parte trasera, lo que va a hacer una maniobrabilidad mucho más cómoda para ciudad. Pero claro, este coche no es para ciudad, este coche es un poco más para autopista. Es cierto que el eje trasero direccional es muy cómodo también en autopista porque ayuda a que el coche vaya mucho mejor por la carretera sin balancearse tanto, que
En esta ocasión no tenemos la suspensión ampliada, tenemos la suspensión de serie, y es cierto que va como en una nube, pero va muy blando, o sea, y cuando tomas una curva sientes como que el coche se balancea, te mece, ¿no? Entonces, igual puede ser una opción interesante añadirle la suspensión mejorada y también añadirle el eje trasero direccional para que sea más cómoda la conducción por autopista. Tenemos unas manillas laterales que están entrasadas con la carrocería tipo Tesla, y si las queremos sacar hacia afuera simplemente las pulsamos y ya salen hacia afuera. Hay que tirar un poco más fuerte de lo que yo me imaginaría. No es una manilla que simplemente le des un toquecito y ya te abra, ¿no? O sea, hay que tirar fuerte de la manilla. Lógicamente el cierre de este coche es una barbaridad, lo bien que se cierra, y tenemos de serie cierre servo asistido, que se cierra automáticamente. Si os fijáis, no está 100% integrada en la carrocería, pero sí que está guardada. Podemos bloquear el coche, no hace falta, pero lo podríamos bloquear a través de este botón, y si quieres que salga la manilla, simplemente tocas un poquito y ya sale la manilla. Y para tirar de ella, tiras, pero hay que tirar un poquito, ¿no? Y para cerrar, se cierra automáticamente. El acceso es bueno, tanto las puertas delanteras como traseras tienen un ángulo de apertura que es un poco demasiado, ¿no? Porque ¿hasta qué punto quieres un ángulo de apertura en las puertas delanteras tan grandes? Quizás un poco menos habría sido más cómodo, porque luego cuando estás en el coche para ir a alcanzar la puerta se hace largo. Es decir, si tú estás aquí, me queda lejos, no, lo siguiente. Por eso digo que sería más cómodo que estuviera más cerca, ¿no? ¡Uah! No dejan de sorprenderme estas puertas que se cierran solas. Una vez entramos, es como casi todos los Mercedes, porque no deja de ser un Mercedes similar al resto, pero cambia un poco la distribución de la pantalla, que hasta ahora eran dobles, o sea, había dos pantallas. Ahora tiene una central un poquito más integrada, la verdad es que queda muy bonita, y tenemos detector de huella, ¿no? Si nosotros le ponemos la huella dactilar, se va a ajustar nuestro perfil, tanto por huella dactilar como por detector de cara. Nos detecta la cara y se activa el perfil, y también por voz, es decir, detecta nuestra voz, le decimos que queremos ajustar nuestro perfil y se adapta de nuestro perfil. Es una locura la de tecnología que hay en este coche. De serie va a venir en cuero, le podemos poner cuero napa, podemos cambiar entre muchísimas colores diferentes de cueros. Tenemos blancos, colores marfil, tenemos grises, rojos, azules, negros. Son unos asientos muy blandos, muy grandes. Son más bien similares a butacón. Tú cuando te sientas en ellos, es cierto que la parte central es un poquito más blanda, pero es cierto que notas que estás como muy recto, ¿no? O sea, no te sujeta lateralmente. Opcionalmente se le pueden poner unos asientos que tendrían control lateral por aire, y neumáticamente va a ir inflándose dependiendo de la curva. Si tomas una curva a derecha, se va a inflar la parte derecha para sujetarte un poco más. Ya os digo, son un poquito blandos. La postura es muy buena, es muy cómoda, muy cómoda, pero nada deportiva. No es un coche en ningún momento que tire a ser deportivo. Para eso hay otros estilos de coches, no, este coche es para lo que es y es para lo que está enfocado. Se le pueden añadir asientos delanteros ventilados, los traseros también se le pueden añadir calefactados, y de serie ya vendría con asientos eléctricos. Las memorias serían en la parte izquierda, en donde veréis ahora que tenemos todos los botones para ventilación, climatización y las memorias. Tenemos ajustes eléctricos tanto de la distancia de la butaca, de la inclinación de la parte delantera de la butaca, y luego tenemos también el reposacabezas, que lo podemos regular para arriba o para abajo. El volante también sería regulable eléctricamente, y la posición máxima, que sería de los más grandes en los que me he montado sin llegar a ser un SUV, ¿no? O sea, es muy grande, hasta arriba, sabiendo que hay el techo de cristal y que yo mido unos 75, pues debemos estar en torno a los 11-12 centímetros hasta arriba. Hasta las plazas traseras todavía sigue habiendo espacio, no tanto como nos esperaríamos, debe haber como 12 centímetros igualmente, pero claro, a ver, en este coche no vas a llevar esta regulación, ¿no? Que con esta misma regulación después veremos qué espacio queda en las plazas traseras. Las ventanillas están todas recubiertas con plástico todo alrededor, entonces no se ve la carrocería. Las calidades son muy buenas en general, tenemos todo cueros acolchados, cueros con este tipo de entramado.
la apertura de las puertas, bloqueo y desbloqueo. Los botones para el movimiento de los asientos no son mecánicos en sí, es decir, cuando los presionas un poquito es cuando se mueven, pero no llegan a ser los típicos botones que son como con clic, ¿no? Son más bien sensor de presión. Tendríamos la calefacción de los asientos, la ventilación para aire frío, y podríamos modificar el asiento del acompañante a través del botón este. Nosotros pulsamos este botón y entonces modificamos la posición del asiento del acompañante. Memorias en los asientos, la regulación de las luces está en la puerta, que es algo que me resulta bastante curioso. Las molduras pueden ser en muchos tipos, de madera o en negro, y hay dos tipos de negro diferente, ahora hablaremos de ello. Espejos exteriores y los elevalunas de las 4 puertas. Hablando de equipo de sonido, de serie tenemos uno que me parece como muy básico, pero muy básico para este tipo de coches. De segundo estaría el Burmester 3D, que serían estos, y por último estarían los Burmester 4D, que serían 1800 vatios, serían más de 30 altavoces, ya sería una locura. Estamos hablando de 7000 euros de equipamiento, ¿no? Botón para el portón trasero y todo forrado en acolchado. Esta sería la llave para el clase S. Es una llave bastante grande, si os fijáis es una llave bastante grande, brillante por un lado y con el emblema de Mercedes por el otro. Apertura del portón trasero, bloqueo y desbloqueo del coche. Es una llave que pesa un poquito, sencillita pero de aluminio y con muy buenos acabados. El botón de encendido estaría a la derecha, tiene esta forma, parece que como que es una rueda, pero no. En la parte izquierda tenemos el freno de estacionamiento, que no hay que pulsar en ningún momento ya que es automático. Aquí tendríamos la rueda para las luces, posición, automáticas, cortas, antiniebla trasero, luces largas y 4 intermitentes. Las luces delanteras de serie van a venir con multi-beam LED, es una iluminación muy buena. Opcionalmente le podríamos añadir una iluminación digital. Lo que hace ya no es dividir la parte delantera en 60, 80, 100 zonas, sino que lo hace ya en millones de píxeles. Esto va a darnos una iluminación mucho más precisa, mucho mejor, o incluso en un futuro, dependiendo de la legislación, va a poder llegar a iluminar en el suelo formas como señales que nos van a advertir de obras en la carretera, de direcciones prohibidas, de stops o cosas así. Eso, como os digo, en un futuro, pero la iluminación digital es muy buena. Ya de serie la multi-beam LED es buena. Contacto, encendemos el coche. En este caso tenemos iluminación digital. Luces de posición, cortas, largas, destellos, intermitente, 4 intermitentes. Con las luces de posición se vería así. Las luces traseras siempre van a ser igual en LED. Encendemos el coche. Estos serían las luces de posición, luz de freno, marcha atrás, 4 intermitentes, intermitente lateral y por último luz antiniebla. Si desbloqueamos el coche en la distancia, se va a encender poco a poco la iluminación de posición delantera
Y visto desde atrás, me voy a acercar un poquito porque quiero que veáis que hay dos líneas de luces, ¿vale? La trasera y la delantera. Cuando desbloqueamos o bloqueamos, se encienden en secuencia, primero las delanteras y luego las traseras. Luz de matrícula en LED y en la parte lateral, aquí de serie nos viene con la estrella de Mercedes. Pero opcionalmente se le puede añadir una iluminación que cuando abres las puertas de manera dinámica te alumbra como una especie de alfombras en el suelo cuando entramos en el coche, como en todos los Mercedes. Primero la luz ambiental en los pies y en el techo, que va a iluminar todo muy bien. No es una iluminación en LED blanca, sino que es un tono un poco ámbar. Y en la parte trasera lo mismo, iluminación ambiental, y en el techo 2 puntos de luz que van a iluminar bien las plazas traseras, el suelo y todo. Cuando cerramos la puerta tenemos un sonido de bienvenida. Encendemos el coche para ver todas las luces bien. La luz ambiental no es directa, sino que es así como indirecta. Sale de abajo e ilumina el borde, por lo que no afecta, ¿no? Porque en algunos coches la iluminación, como es tan directa de frente, porque suelen ser tiras de LED que vienen de frente, a veces se acaba haciendo un poco molesto, ¿no? Entonces en este es una iluminación indirecta que viene desde la parte de atrás, tanto en las puertas como en el salpicadero, como en la parte de abajo, todo es luz indirecta. Como veis, todo muy bien iluminado, tirador, los botones, todo muy bien iluminado. Parte inferior, los botones del volante. El cuadro en 3D se ve muy extraño. En la prueba en carretera yo os hablaré de él. Iluminación del cuadro buena, no molesta. La parte central también muy buena, no molesta. Luz ambiental también en la zona interna de los portabebidas. Y en la parte superior lo mismo, ¿vale? Luz indirecta, luz trasera, luz delantera, de manera táctil, luz de lectura, tocamos en las bombillas y se enciende tanto a la izquierda como a la derecha. La luz ambiental es una locura porque la puedes poner en el color que tú quieras, entre 64 tonos diferentes. Lo puedes poner en verde, lo puedes poner en naranja, lo puedes poner en rosa, lo puedes poner en azul, lo puedes poner entre 64 colores diferentes en el color que tú quieras. Y luego lo puedes poner en multicolor. Lo que va a hacer es un juego de colores que va a ir cambiando todo a lo largo del coche constantemente. Es un juego de colores que, si os fijáis, va recorriendo la zona y va cambiando poco a poco los colores. Vale, y lo podéis poner Ocean Blue, con muchísimos efectos diferentes, zonas de intensidad, le podéis subir o bajar la intensidad de las zonas, o efectos. Los efectos van a hacer varias cosas, pero entre ellas, primero, si tú tocas la calefacción de la parte izquierda, si os fijáis, hace un efecto todo a lo largo. Y si lo haces con la parte derecha, más de lo mismo. Si bajas la temperatura, te hace un efecto. Si subes la temperatura, te hace un efecto. Si sales y de repente detecta que viene un coche por el ángulo muerto, te avisa primero con una vibración y luego con la iluminación de que va a venir alguien. En la parte trasera, opcionalmente, podemos añadirle una luz ambiental, que le podemos variar el color, la temperatura de la luz, la intensidad, lo podemos variar en muchísimas formas diferentes, pero de serie nos va a venir con dos luces. La lateral, que sería esta, que si veis esta está apagada, le podéis encender o apagar, esta sería una luz de lectura, y la otra sería una luz muy potente que encendería las dos y tendríamos todo mucho más iluminado. Toda la parte trasera estaría completamente iluminada con esos 4 puntos de luz. El maletero va a tener 4 puntos de luz, que son 2 en la parte superior, como veis, esa zona de ahí, que va a iluminar la zona de carga en la parte delantera, y otros 2 en la parte interna, que van a iluminar la zona interior del maletero. Así vamos a tener toda la zona bien iluminada, y luego los 2 puntos de luz rojo que van a advertir a coches que vengan por la noche de que está el maletero abierto.
Las luces son muy buenas, tanto las exteriores como las interiores. Esta sería la salida de aire, que tiene una forma diferente porque hasta ahora era como redonda y ahora pues lo han puesto cuadrado. Si activamos la ventilación, aquí nos van a salir 3 puntos para abrir o cerrar la salida de aire. Podemos ponerle más flujo de aire, muy poquito flujo de aire, o cerrarlo. No tenemos la típica rueda para abrir y cerrar. En la parte de arriba, equipo de sonido. Esto sería en cuero. Ya tenemos alarma de serie. Este sería el head-up display con realidad aumentada. Si tú le añades un destino y en la siguiente calle tienes que girar a la derecha, pues entonces lo que te va a aparecer es, sin molestarte, una flecha que está lejos, cuando estás lejos de la salida, y que a medida que te vas acercando a la salida que tienes que tomar, se va acercando, o sea, se va haciendo un poquito más grande y se hace muy cómodo para navegar sin perderte, ¿no? Es muy difícil perderte con ese tipo de head-up display con realidad aumentada. Tiene muchísima información, incluso aparece todo el mapa en la parte delantera. Es muy grande. No me parece económico, pero bueno, con el acabado premium o el paquete premium ya te lo añaden. Y en la parte central, 4 salidas de ventilación y poquito más. Solo hay 2 volantes disponibles, que serían este, que sería el AMG, que es un volante entre comillas normal, y tendríamos uno que sería con todo el borde en madera. Sería diferente porque tendría, esta zona sería recta, no sería de doble, y en la parte central tampoco sería doble, sino que sería todo recto, ¿vale? Sería un volante mucho más sencillo, pero todo el exterior sería de madera. Este volante es un volante nada acolchado, prácticamente nada acolchado, cuero liso y cuero microperforado. En la parte izquierda tenemos los botones para el sistema multimedia y el control de velocidad adaptativo por radar, y a la derecha tenemos tanto el control del cuadro digital, que ahora lo veréis, como comandos por voz, un botón que se puede ajustar, volumen y llamadas. Detrás tenemos las levas, que son unas levas muy directas. Luego tenemos los intermitentes, que siguen teniendo un poco ese tacto de los últimos Mercedes que a mí no me terminan de convencer demasiado, pero por lo menos ya tienen un acabado como en aluminio, que es un acabado como mucho mejor, pero siguen siendo unas palancas que a mí no me terminan de convencer, tanto el intermitente como la palanca de la posición de la caja de cambios. Hay 2 tipos de cuadro diferentes, el que es en 3D y el normal. El normal es un cuadro que es exactamente igual a lo que estáis viendo. Lo único que va a variar es que la parte central en persona la veis en 3D, en cámara no, porque lo que hace es superponer 2 imágenes y se ven como, si os fijáis, cuando miro para el cuadro se vuelve en 3D. Entonces en ese momento en el que vosotros lo veis borroso, yo lo estoy viendo con un doble fondo y lo estoy viendo como si fuera en 3D. Vosotros, ya os digo, lo que estáis viendo ahora mismo son 2 imágenes, una un poco más a la izquierda y un poquito más a la derecha. Entonces, como cada ojo ve una imagen diferente, por eso hace el efecto de profundidad, y por la cámara no lo sois capaces de ver, pero en persona se ve como un fondo. No es como el de Peugeot, que el de Peugeot tiene 2 pantallas, sino que es diferente, se siente diferente. No sé si me termina de convencer, no me marea tanto como el de Peugeot, pero sí que es un poco que te tienes que acostumbrar a la visión del cuadro en 3D. Lo que sí noto es que está demasiado cerca del volante y cuando voy conduciendo o me tapa un poco por abajo o me tapa un poco por arriba. Ahora el volante porque está muy bajito, pero cuando voy conduciendo algo me tapa. Habría estado mejor que fuera un poco más atrás, pero más atrás tiene el head-up display, pero tenemos opción de verlo con formas diferentes. Vale. Y así lo veríamos un poco todo, o lo podemos poner así, o lo podemos poner en exclusivo, o lo podemos poner con el mapa. En todas las posiciones tiene el efecto de profundidad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo este botón sobresalir de la pantalla, entonces es una visión muy rara. Tampoco me voy a parar mucho más porque ya os digo, es que si no esto se nos alarga mucho, pero podemos cambiarlo, los ajustes, la información, activar o desactivar el head-up display, y dentro del cuadro podemos ver ciertos ajustes o el ordenador de a bordo, vale, consumos. Este es el consumo que me ha hecho prácticamente a 80, 90, 100 kilómetros casi constantes, menos unos kilómetros que he ido por ciudad. En la parte central también podemos
cerrar el aire o abrirlo, al igual que en los laterales. No sé si me termina de convencer esa salida de aire o me convence más la redonda. Creo que me gustaban más las salidas de aire redondas que estas. ¿Vosotros qué decís? ¿Mejor cuadradas o redondas? Yo creo que la anterior era más bonita, ¿no? El botón de encendido, Auto Start Stop, y este sería la parte central con la zona integrada del climatizador. La pantalla sigue siendo muy similar a la que ya tenemos visto en más de una ocasión, en donde tenemos las funciones así un poco más básicas y luego tenemos el navegador en la parte de arriba. Tiene un tacto en el que si pulsas la pantalla vibra, o sea, la pantalla hace una vibración cuando entras en una función, entonces como que te da la sensación de que estás accediendo a esa función. Pero bueno, tampoco me quiero centrar mucho más. Tenemos Apple CarPlay y Android Auto de serie con todos los clase S y se vería de esta forma. Está muy bien integrado, se ve muy bien. Opcionalmente le podemos añadir sintonizador de televisión digital, pero solo sería funcional mientras el coche estuviera parado y apagado. De serie, climatizador de 2 zonas, opcionalmente climatizador de hasta 4 zonas. Aquí tenemos potencia, temperatura y lo mismo a la derecha. Y podemos entrar en el menú de climatización, en el que podemos ver de una manera mucho más ampliada las diferentes zonas de climatización, aire acondicionado, sincronizar, ventilación hacia la parte de abajo, ¿vale? Hacia la parte de los pies, que le podemos poner una ventilación diferente. Estos serían los diferentes modos de conducción. Y aquí hay una cosa, de serie viene con cámara trasera. Opcionalmente le podemos añadir la cámara de visión de 360 grados. Claro, ¿hasta qué punto con este tipo de coches nos tendría que traer ya de serie la cámara de visión de 360 grados? Que se ve increíble, espectacular. La verdad es que la visión del coche con la cámara de 360 grados es una locura. O sea, es una locura. Esto para aparcar o para encontrar un hueco, ¿vale? O para... Esto es una locura. Fijaros cómo se ve la cámara de 360 grados del clase S. Pero bueno, ya no es novedad porque ya la hemos visto en más Mercedes. Aún así es una pasada cómo se ve. Este sería para los diferentes asistentes de conducción, para activar o desactivar alguna cosa momentáneamente. 4 intermitentes. Este sería el lector de huellas dactilares para acceder a nuestro perfil. Si se montan 2 o 3 o 4 personas diferentes, guardan las 4 personas diferentes su huella dactilar y cada vez que se suba una pone el dedo y automáticamente se regulan retrovisores, modos de conducción, los ajustes de las pantallas, todo se adapta al perfil que le hayamos guardado. Apagar la pantalla, mutear y el volumen. Me falta la rueda del volumen. Podemos cambiarle esta zona de aquí entre varias maderas, pero también podemos cambiarle esta zona de aquí entre 2 negros. Sería el negro brillante como veis ahora, o el negro brillo pero con una especie de capa inferior con puntos. Quedaría diferente, pero no sé hasta qué punto merece la pena pagar lo que cuesta. Doble portabebidas, ahí un hueco y ahí tenemos carga inalámbrica en esa zona de ahí y 2 USBs. Aquí tendríamos el reposabrazos, que es acolchado en cuero, también acolchada la parte de adelante, un reposabrazos muy grande con un botón que nos da acceso al interior. Tenemos otros 2 USBs en la parte delantera y todo sería forrado. Aquí ya habéis visto la iluminación ambiental, las luces delanteras, traseras, la llamada a Mercedes, llamada de emergencia, apertura de la cortina trasera y este sería el techo eléctrico. El techo eléctrico es opcional y se compone de 2 partes, la delantera y la trasera. Con esta zona de aquí controlamos la parte delantera y con este botón abrimos la cortina. Y aquí podemos abrir la cortina esta o podemos abrir también la cortina trasera a través del botón. Y el techo lo podemos abrir o así hacia arriba o podemos abrirlo del todo, que desde fuera se vería así. Es un techo muy grande, pero solo se abre la parte delantera. Para cerrarlo, deslizamos hacia adelante y pulsamos el botón para cerrar la cortina, cerrar el techo
Y por último, la cortina delantera. Aquí tenemos el micrófono para manos libres y esto lo noto con poquita calidad, porque en general lo noto como muy plasticoso. Vale, tenemos luz y ahí tenemos el espejo. En el acompañante más de lo mismo. Y esta sería la guantera, que sería forrada en cuero acolchado, todo el interior forrado. Y aquí tendríamos el Air Balance, que lo que hace es ambientarnos la ventilación. Es decir, si nosotros activamos el climatizador, a través del aire va a salir perfume que nos va a dar un toque de perfume en el aire ambiental del coche. Es un hueco muy grande. Os voy a enseñar cómo suena, pero estamos en el 400D. Es un motor diésel suave, muy filtrado, pero que tampoco hace un ruido ni bonito ni feo. Hace un ruido muy suave. Como os decía, muy suave. Estos asientos traen unos cojines que son muy blanditos, se le pueden quitar sin problema ninguno. Este coche tiene 33.000 kilómetros y fijaros que el cuero está en muy buen estado. Solo faltaría, ¿no? El espacio es bueno, la visión de todo es como muy moderna, muy buena. Aquí es donde tenemos diferencias con la versión larga, y es que esos 11 centímetros se añadirían en esta zona de aquí, entonces alargaría un poco la carrocería en la parte central sin variar ni el ancho ni el alto del coche, simplemente daría 11 centímetros más a las plazas traseras para tener más espacio. A modo representativo podría estar bien, no es mucho más caro, son 2.000 euros más o menos de diferencia entre la versión corta o entre la versión larga, ¿no? Pero son 11 centímetros más, estamos casi en 5,3 metros de largo, es un tamaño muy grande. En la parte trasera también tendríamos los mismos tiradores que podríamos traer hacia afuera y se abre de la misma forma, o sea, es una apertura eléctrica. Tienes un poquito de la manilla y se abre eléctrica. Aún así, tenemos que seguir haciendo bastante fuerza para abrir la puerta. Es una entrada que quizás nos habríamos esperado un poco más grande estando hablando del coche que estamos hablando, pero es una entrada muy buena. La puerta trasera también tiene cierre asistido, lo que está bien porque bueno, estas puertas muy grandes hay que hacer un poquito más de fuerza, ¿no? En la parte trasera el espacio es muy bueno, aun estando en la versión corta el espacio es muy bueno. Hasta la parte delantera pues tenemos unos 12 centímetros, podemos mover bien las piernas, casi me entra un pie detrás del otro. La posición es buena, tenemos muy buena visibilidad de todo el entorno, cristales traseros un pelín oscurecidos, podemos añadirle opcionalmente cortinas eléctricas en las ventanillas traseras y también en la parte trasera. Tenemos la posibilidad de añadirle asientos calefactados y aquí es cuando entramos en la locura del clase S. Y es que podemos tenerlo en modo normal, que sería así, podemos tenerlo en doble butaca, eliminaríamos la parte central y añadirían una consola central. Podríamos tener una pantalla en la parte central para estar con el sistema multimedia sin tener que decirle al chofer o al que esté en la parte de adelante que toque algo, ¿no? Lo podríamos modificar nosotros desde aquí. Tendríamos la opción de tener un mando a distancia para regular la climatización de las 4 zonas, porque podríamos añadirle un climatizador de 4 zonas, entonces con ese mando a distancia podríamos regular todas las temperaturas y podríamos llegar a añadirle un asiento, o sea, asientos eléctricos regulables eléctricamente independientemente, pero un asiento derecho que es la versión tope de gama que habría, que se podría regular el asiento delantero del acompañante hacia adelante y tener más espacio en la parte trasera, entonces podrías desplegar una especie de reposapiés para ir mucho más cómodo si quieres ir viajando con tu chofer
y llevar las piernas estiradas. Podríamos añadirle copas en la parte trasera. Le podríamos añadir una nevera en la parte central para tener nuestras botellas refrigeradas o nuestras bebidas refrigeradas en la parte de atrás. La versión básica sería esta, que tendría una posición que ya me gustaría a mí en cualquier sofá, porque la posición es tremendamente cómoda. El lateral de la puerta es muy mullido, la parte central es de cuero también muy mullida y la postura es increíble. Sujeta perfectamente en la parte lateral, no en la parte inferior sino en la parte superior. De hecho, quizás sean más envolventes, por así decirlo, en la parte trasera que en la parte delantera, ¿no? Entonces la postura es súper buena porque son un poquito blandos en la parte central y podríamos ir súper cómodos en este coche. O sea, no existe un coche más para viajar que este. O sea, este yo creo que es el top para viajar. Si quieres viajar cómodamente, no vas a encontrar nada mejor, creo yo. Y hasta arriba, sabiendo que mide unos 75, pues debemos de tener unos 7-8 centímetros. No está mal, no está nada mal. En la parte trasera con los cristales oscurecidos y si os fijáis está todo cubierto, no se ve nada de la carrocería, todo está o con gomas o con estos plásticos que no se aprecia en ningún momento la carrocería. Las calidades son de cuero acolchado con este tipo de entremado en rombos, con la iluminación ambiental, los tiradores, bloqueo y desbloqueo del coche. Este sería la calefacción de los asientos traseros, las ventanillas traseras, que podríamos abrir las dos desde el lado izquierdo y las dos del lado derecho, y luego tendríamos para abrir o cerrar la cortina superior. No es el cristal, sino es la cortina superior, ya que está dividida delantera y trasera, y la podríamos cerrar a través de esta zona de aquí. En la parte izquierda tenemos una ventilación hacia atrás que podríamos mover o podríamos cerrar. Aquí tendríamos dos bolsillos bastante grandotes y este sería el espacio para los pies. Como veis, muchísimo espacio. Y ahora que estoy fijándome en las alfombrillas, hay unas alfombrillas que son de pelo largo, que nos le añade un paquete avanzado de la parte trasera. En la parte central tenemos un hueco con toma de 12 voltios y dos USBs tipo C. Y dependiendo del acabado y el equipamiento podríamos añadirle dos zonas de climatización más en la parte trasera. En este caso tiene un huequecillo y tiene dos salidas de aire, ¿vale?, para poder bloquear o desbloquear. Y bueno, pues eso, la verdad es que tiene muy buena calidad. Aquí podríamos añadirle dos cosas que son curiosas e interesantes. El primero es el airbag en las plazas traseras, que me parece interesante, tanto en el lateral como en la parte frontal. En la versión larga podríamos llegar a añadirle un airbag que saldría de la parte delantera. Creo que es el primer coche que veo con airbag en la parte frontal de los asientos traseros. Y podríamos llegar a añadirle también un asistente de cinturón de seguridad, que lo que hace es extraernos un poquito el cinturón de seguridad para agarrarlo con mucha mayor comodidad. Y el último dato curioso, le podremos poner unos cinturones de seguridad, los anclajes, con un diseño más moderno y con luz. Anclajes Isofix en los dos lados. Como veis, el asiento tiene mucha curvatura, no sé si llegáis a apreciar la curvatura que tiene el asiento. Y tenemos el tercer reposacabezas central, que sería ese de ahí. La visibilidad, pues no sé si es un coche en el que se vaya a fijar alguien en la visibilidad, pero tenemos un pilar trasero bastante grandote, un cristal trasero muy grande y unas ventanillas laterales grandes. El único punto así un poco tal sería ese, pero le añadimos la cámara de 360 grados y hombre, no debería haber problemas en visibilidad. Tenemos en el techo micrófonos para manos libres, tanto a la izquierda como a la derecha, y las luces se verían con un diseño muy bonito. O sea, hasta las luces tienen un buen diseño. Las plazas traseras son muy grandes, tanto en altura como en distancia, pero si hay algo a recalcar con estas plazas traseras es la comodidad. Son súper cómodas, entrar y salir se hace muy cómodo,
A ver, la entrada es grande al fin y al cabo, y una parte buena es que el techo se mete un poquito hacia adentro, entonces la entrada es buena. La parte trasera es muy sencillita. Volvemos a la sobriedad que tiene el coche, ¿no? No tiene alerones, no tiene molduras en negro, es muy simple las líneas del coche en la parte trasera, con el cristal trasero en negro, oscurecido, la línea sin alerón, líneas cromadas en la parte central, y luego el resto sería todo como muy sencillo. Tiene los embellecedores, a pesar de ser diésel, pues tiene los embellecedores en la parte inferior. Tiene una cosa que me gusta mucho y es el acceso sin llave al maletero. La apertura del portón trasera, tenemos que tener la llave en el bolsillo como siempre, y con un control gestual se abre y se cierra el portón trasero, lo que se hace súper cómodo para el día a día. Lo podemos cerrar a través del botón, lógicamente, pero si queremos abrirlo o cerrarlo con el control gestual, podríamos hacerlo. Es muy sencillo, pero tiene unas líneas impresionantes, muy bonitas. Algo que me ha gustado mucho ha sido el detalle de encenderse independientemente piloto por piloto o lucecita por lucecita. No sé, me ha parecido un detalle muy bonito. No solo lo podemos abrir con el control gestual, sino que en la parte de abajo tenemos un botón para abrir el portón trasero. Es un tamaño muy grande de capacidad, pero el acceso no es el mejor del mundo, como en prácticamente todas las berlinas, pero es un acceso justito para todo el tamaño que tenemos. El tamaño va a variar entre las versiones diésel, gasolina y la versión híbrida, que la versión híbrida sería un poquito más justa. Aquí podemos añadirle un opcional que no me parece caro, que nos añade 2 cierres más para que tenga un bloqueo más seguro. Esa es una maleta con medidas estándar para llevar en un avión, y bueno, para que os hagáis una idea, el maletero es muy grande, muy grande. Casi entra en altura. En la parte de abajo parece que podríamos tener un doble fondo grande, pero es un doble fondo bastante pequeñito, en el que tenemos los triángulos, el kit antipinchazos y los 2 chalecos reflectantes, pero tampoco hay mucho más espacio. Y la distribución es muy sencilla. En la parte derecha un hueco con tomas de 12 voltios y poco más, la verdad. Y el asiento trasero es fijo. No se pueden abatir los asientos traseros hacia adelante y tener más espacio. En la parte superior tenemos otro triángulo y un hueco para poner el paraguas, por ejemplo, que me parece algo curioso. Y aquí tenemos el botón del cierre del maletero y del cierre más el bloqueo del coche. También, como pudisteis ver, lo podemos cerrar a través del sensor de pie. Le aproximamos el pie por debajo y se cerraría automáticamente. Como curiosidad, la puerta del tapón de combustible se abre como con mucha suavidad. En colores, no es que haya una variedad grandísima, son todos colores bastante sobrios. El único que me llama así un poco más la atención es un azul celeste clarito, por así decirlo, pero el resto son colores muy normales. Sí que es cierto que en Maybach tenemos un color que son 18.000 euros, que es un color bitono y demás, pero los colores normales del clase S rondan los 2.500 euros aproximadamente, dependiendo del tipo de color, si es metalizado, si es un color satinado. Pero hay variedad dentro de la sobriedad, y en llantas le podemos modificar entre 19, 20 y 21 pulgadas. No es un coche que vayas a combinar con muchos colores, es un coche de representación y de viaje. No creo que sea el estilo de coche para equipar bonito, por así decirlo. El clase S es lo que es, o sea, es un coche de viaje y representación. No es un coche tipo que se vaya a comprar cualquier persona. No es el estilo de coche, que hay gente que se lo irá a comprar posiblemente, pero no es el estilo de coche. Posiblemente yo creo que sería más lógico comprarse un CLS para una persona normal de día a día, porque en autopista va a ir muy bien igualmente, que un clase S. Un clase S tiene un target, un público muy concreto. Pero bueno, como curiosidad está bien saberlo, ¿no? Que de vez en cuando me gusta traer este tipo de coches para ver los avances tecnológicos y los equipamientos que tienen este tipo de coches, que son inalcanzables para el 99,9999% de la población. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!